Uka hubiera piñal sanukana. Oh, Iwisha awatinta. Iwisha awatinta. Uka paña apanim sasirihani justo kiriti. Que piambre chura sirija. Aku que wacht asir. Por enere topana kahman kart asir wali soma man kart asir. Uka naruch. Uka puchuna kapag uka war tap ani platuta. Uka make wacht asirinar haipoja. Uka mairi uka sirviniri hubiera piñal sanukana. Los hacendados se hacían traer todos sus productos de su hacienda gratuitamente hasta el portón de su casa. Y en ahí se quedaban custodiándoles sin darles comida, siquiera a la gente que había traído toda la alimentación, toda la producción de su hacienda. ¿Sí? Vivían como perros ahí en la puerta de sus casas, ¿sí? Esperando que les lancen un pan, algo así. Llegar a ese extremo, yo creo que el indio justificadamente tenía derecho a levantarse. patrona con jamás trata y tam sumaron pite. Haneu, narujo, India, ukama kaya. India tada, ukama kaya titoka. Esta región tiene muchos antecedentes históricos, ¿sí? En primera instancia, en el periodo prehispánico denominado, ¿sí? Se ve que es la región donde tiene gobernado el gran líder, ¿sí?, de esa época, Macuri, ¿sí? Y Macuri era, por las referencias que hay de cronistas, realmente un personaje que lo han denominado muy cruel por su rigidez en la forma de gobernar. Toda la nación colla, ¿sí?, se organizan todo esto, pero bajo el régimen de Macuri, ¿ya? Y entonces ellos son quienes también le hacen frente al imperio incaico. Dentro de la historia mismo de nuestro país, constantemente hay sublevaciones indígenas, ¿sí? Y el gran temor de las poblaciones era, ¿sí?, vivir en zozobra ante cualquier anuncio de sublevación indígena, porque sabían ellos muy bien que víctima, ¿sí?, de todos los gobernantes han sido los indígenas. Laureano Machaca nace en 1928, ¿sí?, y pues queda huérfano. A su tierna edad, por las necesidades que tiene, ¿sí?, él va, ¿sí?, a servir como postillón a un militar, ¿sí?, que era jefe de frontera ahí en la población de Puerto Acosta. Istantar hariripi mama saratainak ukapawa ilpata. Istantar uka harinchi markana kan uka harinya usi istantar uka hariri saratainak ukanay uka waw churhanitainak mama haj ukamachi hanair kawali sirviñachi hay markana caja. Laureano Machaca había servido al militar por muchos años, ¿sí?, en forma gratuita. Entonces veían que el militar estaba en deuda con Laureano Machaca, ¿sí? De su mamá, sus familiares en La Paz, ¿sí?, lo habían traducido ya su apellido, porque era Cota,
y la habían vuelto laguna. Y entonces ellos dicen que fueron donde ese capitán a presionarle, ¿no?, esa deuda que tenía con Laureano, para que pueda ser posible que pueda ingresar al colegio militar. Entonces, al parecer, esa presión de ese tío ha sido tan fuerte hacia el militar que necesariamente le ha tenido que colaborar para entrar al colegio militar, pero cambiando ya todo, ¿no?, nombre y apellidos. Su apellido, que era Laureano Machaca Cota, lo convierte todo su nombre más en Aureliano Machicado Laguna, ¿sí? Y es con ese nombre que entra al colegio militar. Mi mamá le acompañó al colegio militar, por todo, como ya había indicado, que por el apellido todo había cambiado. Yo boté mis cotas y acá por Laguna por ser recibir, ¿no? Mi mamá que la acompañaba, mi mamá era una señora blancona, alta, con ojos verdes, siempre andaba con sus aretes, así, bien presentable. Y la acompañaba y entró al colegio militar. Tiempo perdi pa. Tiempo perdi. Inte lo que akan descansa. Kala tayo. Kalataksya. Kala tayo kama. Patrona na nakapkiton. Con abras hilakato utjana mayor tono. Después campo alcante. Ukaman nayak uka tiempo nasibaita. Walkim sa patrona de nakama. Primero hachana con el mero leino Peñalosa. O caroste vaina patano chanwa. Irma leino. Entonces ochara que focata la cotañan ja. Mi taipena ochan. Porunil Sarabia. Okat hakara kenwa. Kai kat ma siento que la cotañan. Mirciti subirta de Mendoza satao. Entonces, Okamar, Chaposi Patrón, el mira Leno, Peñalosa, Oka Altapjeva, Alpacha, el Milaleno, Leticia Tevera, Telpena Vitrejal, Abigail T. García, Mercedes Tevera de Mendoza, después, Ochan María Franquilena, Esther de Imaña, y Milka Maqueta no. Ukana kao apna kapito ak. Ukana unhas kirit kawan khata hutir hang kawalu hutir ukama chin khainair kha. Anak. Ukan uthan. Husiman dila je khaimaya kona sesa. Uka ora. Uy, kat ocho que tengo quizá, cuyo sumaya. Varios asientos. Kona sa. Uka je khaina ukan kia khainair khante. Uira hoch Peñalosa je khante. Peñalosa. Entonces ahí hay una lucha constante. Los hacendados contra los comunarios, pero los hacendados aliados de los colonos, ¿no? Porque ellos ya pasan a poder de las haciendas y están en una actitud muy sumisa, dependientes de lo que es el hacendado. Mientras que las comunidades son independientes, entonces hay una confrontación. Ya, gracias al hacendado se llegan a confrontar indio con indio. Y no solo los hacendados están en constante alianza con el gobierno, porque ellos son gobierno, son justicia y tienen todo el poder de ese momento.
Y es en la guerra del Chaco donde comprenden y estar ahí en forma conjunta con la clase media de las ciudades, con artesanos, estudiantes, obreros, donde se va creando una conciencia. Al terminar la guerra ya cambia la mentalidad del indígena también. Él dice, yo tengo más derecho, ¿sí? Porque yo fui a la guerra y en la guerra he aprendido de que mis tierras son mías y nadie me puede quitar. Pasado la guerra del Chaco, Villarroel ha sido uno de los primeros que ha visto la necesidad de que el indio realmente sea partícipe de la nación. Y con el decreto de la abolición del pongueaje, ¿sí?, la sociedad de entonces, ¿sí?, los hacendados, los terratenientes, no aceptan, ¿sí?, que el indígena se haya liberado, ¿sí?, porque a ellos, al indígena, les interesaba como mano de obra gratuita nada más, pero con la abolición del pongueaje tenían que retribuir sus labores del indígena, pero no lo hacen. Solo queda en el papel nada más y empieza una lucha larga también entre indígenas y hacendados, esta vez por los derechos que tenían de cobrar por su trabajo. Con la caída de Villarroel, el colgamiento de esto, y que vuelve a subir la rosca otra vez al gobierno, ¿sí?, en el campo se desata ya una guerra, ¿sí?, una guerra constante entre haciendas y los indígenas, ¿ya? Y el 1947 es realmente, a mi modo de ver, la última gran sublevación indígena de grandes dimensiones. Para ese entonces, Laureano ya tenía que haber estado en el colegio militar. Lo que al parecer ha ocurrido con Laureano es que él ha visto la situación, cómo se daba en la ciudad de La Paz, que era la sede de gobierno, ¿sí? Y necesariamente él ha tenido que ver cómo el rol de los militares con el poder, ¿sí?, era tan fácil. ¿Sí? Desde la vida militar era tan fácil acceder al poder, ¿ya? Y se ve eso en las noticias, en los periódicos, todo ello, que en muchos golpes es el colegio militar el que participa y lleva al poder a un militar, ¿ya? Entonces él ha debido ver toda esta situación y ya ha empezado seguro a tener eso, ¿no? De que es tan fácil tomar el poder y peor aún, si somos indígenas y somos la mayoría en este país, ¿por qué no tomar el poder? Y en el colegio militar estaba 4 años, según la historia oral, ¿sí? Y cuando tenía que ser ya destinado a la región del oriente boliviano, ¿sí?, va a despedirse de su familia a Jupi, y es ahí donde su entorno familiar no lo deja partir. Uka militaran isturje uka colegio militarat purinik uka akamsi mamaja hakek sitaspa wawak purini hanicha kamt aikisa ukasta ikaraki ispatsasau sitaspio. Sí, se queda en la comunidad. Lo que él ha hecho es inmiscuirse ya en la actividad sindical. Primero él entra, ¿sí?, retorna, ¿no?, a las actividades de su comunidad, y en la comunidad también hay que cumplir roles. Y como él ya no había vuelto al colegio militar,
Y en la comunidad lo primero que te piden es que hayas ido al cuartel. Y él necesariamente para tener ese documento vuelve a ir al cuartel. Y se va a Cochabamba a la Fuerza Aérea, según la historia oral. ¿Sí? Ukat wildat kut harakiki harakiki chihaya. Ya. Ukat warmi sinya bataki purincheja. Ukat hayko muristan pi kuna say chikayaps. Ay. Muristan pi chikayaps ukat muristan pi akan hayas harnakat chikta yapos lurasi kunas lurasi ukat sumay unhas warmini chikay wawan kunak chikay paukim sawawani chikay akan harnak chika. Mi padre se perdía muchos días, por decir 3 días, una semana. Seguro iba comisionada, no lo sé, a esos lugares. Y mi madre lo reclamó. Ya no te preocupas de la tierra ni de tus hijos. Ya bueno, como tanto me reclamas, ya mañana y pasado me voy a sacar tiempo, yo voy a hacer. Entra ya a ser parte del sindicato en Puerto Costa, ¿sí? Y el primer cargo que ocupa es de ser secretario de deportes, ¿sí? ¿Sí? Y tal vez eso le ha quedado muy pequeño a Laureano, porque él teniendo una formación militar, ¿sí? En primera instancia lo ha aceptado, pero ya al poco tiempo, no ha durado mucho como secretario de deportes, ¿sí? Y la misma comunidad y la misma dirigencia de ese entonces, ¿sí? Lo llega a proclamar ya como representante máximo de la provincia de Camacho. Organización Pataño Panaga dirigente cama. Comando na formación, ukanincar palca era Bartolomé Cane, Carlos Mamane, ukanaka junto ta uka Vilca pasó a Vilca, ta dirigente na campo formación. En ese periodo, todos los indígenas tenían una estrecha relación, ¿sí? Y sobre todo la dirigencia. En el 52, lo mismo, ahí Paulino Quispe, son protagonistas, un montón de indígenas, ¿sí? Han forzado a que el MNS realmente decrete de una buena vez la reforma agraria, el voto universal, todo ello, ¿sí? Y Laureano ha visto no solo eso, sino ha visto todo el proceso, cómo los indígenas han ido luchando por persistir, por sobrevivir y por la injusticia que eran víctimas. Chokhatachkan chun lorhapri, ukamay ukake hote patrona. Kuchius utir kuchik ibar, ukak espontañaraki, nakwakchakit na taikame taikan. Yo fuera, mamá hachiría. Hani uka huma wali tatsiri uka wali patruna chin hay pathaura que sana que slurchin hay hali kaya uka hay apa wajai jeha ukaman uka kasarna que ha kutupa hay agat Ukama para gustante, ukama esclavo y sirviente, Lura sinya hani munganteja 53 kama awate pachat. Asin chuka papskeno un calión casarro, Mirafloresarro, después su boca chizo, ucaro parte, ucaro, con eso tienes, calión pasando con Abel de García. Miraflor sería tilfeno bichila, achacacho imaño.
Imaña. Quizás lo que marco tapjeristes, con más pues a ver. La lucha del movimiento indígena necesariamente ha tenido que calar en Laureano Machanca, ¿sí? Porque no se podía quedar indiferente ante todo esto, ¿sí? La misma ciudad de La Paz vivía en zozobra con cada levantamiento indígena. Lo dicen los periódicos, ¿sí? ¿Pero por causa de qué? Ellos nunca tocan el tema de la injusticia, ¿sí? De las necesidades del mundo indígena. No, nunca tocan. Si no, más se van, que nos van a venir a arrasar todo ello. Pero, ¿y qué del indio? ¿Qué del indígena? ¿Sí? De las injusticias, de los abusos que cometían con ellos, que no les pagaban nada, vivían miserablemente. ¿Sí? Para ellos no había justicia, no había nada. Sí, entonces él lo ha acumulado todo ello, y una vez que es dirigente máximo de la provincia de Camacho, empieza a planificar todo. Laureano tenía todas las buenas intenciones, ¿sí? Pero es el entorno lo que lo lleva a la perdición, tal vez, ¿sí? Y tal vez el no poder controlar el poder de los dirigentes hacia las demás personas, hacia los demás indígenas. Suma puni istasih. Kun ispihu tuin kattasi ukam puni istasih. Warmi par siktirina istiritna. Walikis un hatitatao. Mahay warmi istah. Sum un katitat. Kun hamas isisis siriwa. Altutiwa hachapach altutiwa. Haniwish ka kaikit altutiwa. Y nunca se separaba de su pistán, que llaman. Según la historia oral, él admiraba mucho lo que era el régimen del Tahuantinsuyo, lo que dicen ahí, ¿ya? Él quería volver a organizar un sistema así, ¿sí? Pero ha transcurrido tanto tiempo y no podía él proclamarse inca o otra cosa, sino ya ser un presidente, ¿sí? Yo, el presidente Aymara, ¿sí? Tengo territorio, tengo idioma, tengo todo para ser. Somos mayoría y tenemos que tomar el poder, ¿sí? Porque hasta ese entonces el sufrimiento no había parado de los indígenas, ¿sí? Había una lucha frontal contra quienes ostentaban la oligarquía, los terratenientes, el poder político, todo ello. ¿Sí? Es por esa razón que él ya se autoproclama presidente, ¿sí? Pero era presidente de una pequeña región nada más en ese entonces, ¿sí? Entonces su idea era ampliar este territorio. Comando nejai, comando kan ukakulpak bal sait aja. Guys command armamento hai chakta benu, pesa pestan, livian, fossil, akan nanakan patrona subscribe potata. Upa akat sait asiphan, arka wajaphan lambi. Ukahake ukatharo ya comando ote. Comando sindicatum pe comando pa autoridad ne habstre uka pa autoridad akatwal sa khather ma secretario general akha Máximo Quispe.
y cuando daba una instrucción, él gritaba, "Chihña", "Chihña", gritaba, y todos se ponían atentos a qué orden iba a dar, ¿sí? Tenía seguidores en Ambaná, en Italaque, en Mocomoco, o sea, era amplio, ¿sí? Estaba organizando amplio, y no solo él era ya quien daba las directrices, ¿sí? Y como era militar, en el lugar denominado Pichari, él daba instrucción abierta y daba instrucción cerrada, ¿sí? Uno, ¿con qué tipo de armamento? De la guerra del Chaco, los que han retornado han regresado con fusiles, ¿sí? O dos, la revolución del 52, el MNS ha distribuido a las milicias campesinas armas, ¿sí? O sea, ya tenía armas él. Entonces, ¿qué les faltaba? Instruirlos. Y él los instruía con el conocimiento que tenía. En Pichari les daba instrucción abierta, instrucción cerrada. Hacía maniobras, les hacía marchar, ¿sí? Tenía 3 ejércitos ya bien conformados, ¿sí? Nayak marchan straya. Acá nanaka kan otrapta, regimiento 9 de abril. Para hacho primero. Para hacho engap nanaka. Tanavakas ko hacho posan anako. Regimiento Istereki. Equipo net hasta Majalay. Pichari. Juan Lichin Ukendo. Ukan. Pasujare que otran. Pasiste en Soro. Pasujare. Los que viven en los pueblos llegan con denuncias a La Paz, ¿sí? A decirle que está pasando algo en Puerto Costa, ¿sí? De La Paz el MNS manda comisiones, pero ¿qué es lo que les dice Laureano? ¿Sí? No, que estamos apoyando al MNS. Eso es lo que había decidido Laureano, ¿no? Tener un plan, ¿sí? Para adelante mostrarles una faceta de que están apoyando al MNS, pero por dentro no, estaba haciendo todo un plan para que los indígenas se organicen y tomen el poder. Ya cari sirvista naka ya te echas clase pasayaja. Uka trote, arrastre. Na ukan yanais na. Cuchillo saita ya Europa par cuchillo jaro flexión florea sirene cuchillo que va a kiret. Ay, para que eso sería que te querer. ¿Qué es pues el Mauser? O ya te gan. ¿En qué año inventado? Anchi chakar na reciteret na oco. ¿Cómo voy a te hacer? Marchanta en de que te echan. Tentarse levantarse. Al. Soltar al soldar. Si están de ellos te ya tipo. Laureano, al ver esta situación de que vengan de La Paz los políticos a ver ese control que tienen sobre ellos, él mismo dice, ¿no? Así como nos han utilizado ellos, nosotros también debemos utilizarlos a ellos, ¿sí? Y es por eso que él actúa con todo eso, ¿sí? Es eso lo que hace. Mandan comisiones de La Paz, ¿no? Él dice, no, estamos con el MNS, lo que estamos controlando son a los contrabandistas que están yendo con las armas que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Estamos deteniendo el contrabando que está saliendo para distribuirlas, ¿sí? Entre la gente que hay. Él inclusive les dice, tenemos aquí 3 batallones, uno es el batallón Víctor Paz Tensoro, el otro es el batallón Hernán Siles Suazo y el tercer batallón es Juan Lechinoquén. ¿Sí? Entonces, los del MNS que estaban en el poder, entonces retornan. ¿Sí? Dicen que no hay nada ya. Pero apenas retornaban, ya continuaba el proyecto, ¿sí? De Laureano Machaca.
de la proclamación de la República Aymara, ¿sí? Y con su proyecto de ampliar ese dominio de la República Aymara y que sea una realidad la República Aymara. Ukates pilanya saranya ripe lapas orang cakuka organizatat sarap marjir permite mayon no ite abrilan lapas orang ni kaya sartainya kita milicia no na kona utkan lapas milicia no astinkan eka mercado lanza como kakma uyori. Mari terus marchir sarap tay. Akes lok sama kat servis. Wala asin tatak nanakatak arhata sip kitu yo ko patron nanaga patron han asin ta kapsta. Akam sa ko tsotist asip X punto anak. Ano komunidad anak sa tap. Cuando Laureano Machaca, una vez que es dirigente, tiene una ideología propia de querer que el indio tome el poder para cambiar, para transformar, ¿sí? Esta sociedad, este país, porque él tenía un plan bien realizado, ¿no? Porque él decía, salgo de Camacho, llegamos a la provincia Omasuyos, los de Omasuyos se nos van a unir en este proyecto. Llegamos a La Paz. Y lo primero que tenemos que tomar en La Paz es la base aérea. ¿Y por qué lo decía él, la base aérea? Porque él sabía que la base aérea ha sido quien ha masacrado a los indígenas, ha ametrallado a los indígenas. Era fundamental la toma de la base aérea. Sí, la aviación, porque la aviación en toda su sublevación indígena ha salido ahí. Y ha sido quien ha exterminado, ha dispersado al movimiento indígena. Y entonces él decía, la base aérea es lo primero que hay que tomar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces él ya lo planificaba todo. ¿Sí? Lo tenía todo. ¿Sí? Que tiene un círculo, ¿sí?, de dirigentes. Y ese mismo círculo de dirigentes, ¿sí?, unos también tienen ciertos resentimientos hacia él por el liderazgo que tiene Laureano. En el mundo indígena el liderazgo siempre ha sido tal vez mal visto por otros dirigentes, ¿sí? Y en el caso de Laureano es otro dirigente, la traición cunde ahí, ¿sí? Laureano designa ciertos cargos en allá. Él se hace cargo del control de la aduana, ¿sí? Porque en ese entonces era constante el contrabando hacia el Perú. Entonces él es el que controla. Y justo en el camino que va de Escoma a Puerto Acosta está su casa, ¿sí? Y su casa se convierte en un control aduanero ahí. Empieza a decomisar ganado, ¿sí?, con y sin razón también a veces. Pero en ese entonces tenemos que ver y analizar cómo era la economía acá, en qué condiciones estábamos en La Paz, ¿sí? Había necesidad de alimentación, pero por los precios, al parecer en ese entonces, todos preferían llevar al Perú, ¿sí? No solo es en la casa de Laureano donde se decomisa gran cantidad de contrabando, acá en el Alto, en Huaqui, en toda esa región con el Perú, hay un constante requisas aduaneras donde se decomisa gran cantidad de alimentos, ¿sí?
Y es esa la razón que se vive en esa coyuntura, está Laureano Machaca. ¿Sí? Upapi apakekcha apakatapi markanakas takis huchak ukamay markanakas niwusluri han niwuslura phamti apa phamti ukaistinakas kunsa isti nairhak sakachi inyunakas sakachachikot kunayi wasas manqes kañanis ukamay sutichto sasay uka huiranakajan apayay munkiteja. Pero de por medio había que ver también cómo este tipo de acción también causa dolor en los mismos campesinos, ¿sí?, que se dedican a esta actividad. Laureano, pant asiraki. Achat kalkaspan ho, achat ham ha. Porque a veces pecha hanira que hacker hachayñat. Mana hacker hachayñat. No me quitaba él, pero me hacía quitar. Dice que yo he vendido caro. Hemos vendido peso menos y caro. Tenía razón. Tu papá era buena persona, bien estricto. No me ha tenido consideración ni por lo que era mi compadre. Así me ha hecho tu papá. Ese Machaca era un carajo, así me dice. La señora es de Pollera, una chola de Puerto. Sumaki es cara que ni con nas malo cara que ta cuando anak asintat como una ptase cara que sticha. Y con más razón en la gente hacendada que lleva más cantidad de contrabando hacia el Perú. Ellos son víctimas de todo esto, ¿sí? Y hay un resentimiento en ese tipo de personas, ¿ya? Por ejemplo, los hacendados de Escoma se habían dedicado a esta actividad, ¿sí? Y como ellos son decomisados en todo esto, y Laureano conocía toda esta región para decomisarlos, sabía por dónde caminaban, los decomisaba constantemente. Y entonces ellos quedan ya sin poder ejercer esta actividad de contrabandistas, de comerciantes, hacia el Perú. Y en sus intereses económicos son víctimas de todo esto. Ilisi bacho cuando es como ekechen, ilisi bacho, Ángel Ibáñez, ukana que Los hacendados empiezan ya a planificar cómo eliminar a este sujeto que les estaba afectando tanto en sus intereses, ¿sí? Y la mejor forma de eliminar es aliarse con algunos de ellos, ¿sí? Y qué mejor con un enemigo de Laureano que está cerca de él, ¿sí? Entonces ya hay un cierto acercamiento con algunos dirigentes que le guardan resentimiento a Laureano. Eliseo Achu, los Surco, ¿sí?, que son dirigentes ahí, según la esposa, un día antes de que lo lleven a Escoma, ellos vinieron a decirle de que mañana hay una proclamación para ti, hemos ampliado, nos vamos a Escoma. En Escoma va a haber una concentración, ¿sí?, grande de gente campesina que te va a brindar su apoyo, ¿sí? Y Laureano no quiso ir. Y lo hacen beber. Pero tomaron hasta altas horas de la noche, dice la esposa. Y al día siguiente, muy temprano, en un camión vino y se marcharon, ¿sí? Pero no llevaron a todos, sino ese grupo selecto nada más, ¿sí?, rumbo a Escoma. La esposa dice, yo le he dicho que no tome, que no beba, ¿sí? ¿Sí? Pero no, él ya
al fin y al cabo ha aceptado la invitación de los Acho y los Surco y se han puesto a beber. Dice. Yo me fui a dormir. Dice. Pero ya habían planificado los Surco, los Acho, ya habían planificado qué iban a hacer en Escoma. En las mismas horas que ellos estaban con Laureano, en Escoma ocurría algo inaudito. ¿Sí? Los hacendados, ¿sí? Como nunca han sacado de sus tiendas, porque ellos tienen en el pueblo de Escoma sus negocios. ¿Sí? Ellos empezaron a sacar todo tipo de bebida hacia la plaza. Una vez que ya estaban, ¿sí?, con las copas, salen los hacendados y les empiezan a decir que mañana va a llegar Laureano Machaca a quitarles sus tierras, ¿sí?, y que tenían que defenderse. Y todo lo planifican en qué lugar va a ser todo ello. Antes del ingreso a Puerto Costa hay un puente llamado Guatahuaya. Allí se van a parapetar todos ellos. Ahí es donde recibe, cuando él está en el camión llegando, una ráfaga, ¿sí?, de fusiles que le empiezan a disparar de todo lado. ¿Sí? Muchos bajan, los que están en el camión, a tratar de reaccionar. Él mismo baja, ¿sí? Pero lamentablemente ocurre algo fortuito, ¿no? Se le tranca su ametralladora. Entonces, como la gente ya estaba avanzando hacia donde estaba el camión, tienen que correr. El mismo camión se da la vuelta y alcanzan a subirse algunos. Pero lamentablemente él no sube al camión. Y lo dejan, se escapó el camión con los que han subido y él queda en el camino. ¿Sí? Y empieza él a correr. Ukata halkatanya Laureano Machaca yokaya toker karhatanya wa halkame. Y lo llevan, ¿sí?, amarrado, hecho preso hacia la plaza de Escoma, donde es totalmente vejado él. Yo creí que iba a volver alguna vez. Incluso en mis sueños veía a mi papá, pero nunca le vi su rostro, siempre la espalda, subiendo gradas. Ese es mi papá, daré alcance a verle su rostro, que no lo conozca a mi papá, quiero conocerlo. Siempre corrí hasta en mis sueños, pero no logré conocerlo, ni en mis sueños, solo de espaldas. Y ha tenido una muerte cruel. Lo primero que hicieron es cortarle la lengua, sacarle los ojos y enterrarlo así. Porque según también la historia oral, cuando le cortaron la lengua, lo enterraron a él, ¿sí?, en un lugar que se llama Tiwanaku, y es un arenal allá en Escoma. Y él sacó la mano, dice ahí, una vez enterrado, y lo volvieron a desenterrar. Lo cortaron la cabeza y en su cráneo bebieron
hachaptwa, wal hachaptja. Ukap hukata parlanchik, ukama karino katawsi, kunkapas itu katawsi sasapi. Ukak risa sinya wichay kun hamakiri kiwaya pachakisti sasautata hajil. Na hachara kirit wal hachap kiritja. Ukam pachawa, haniu yatiskit hiwatapak ni kaukaro, ni jotan katapan, ni hawiran katapan, ni kun. No hay hasta hoy en día resto alguno de Laureano. ¿Sí? Y nadie sabe nada. Todo quedó ahí en un pacto del silencio, como dicen. Y no sabemos dónde están sus restos. No tengo dónde ir siquiera cuando me sucede algo a rezar, a pedir que me ayude, a poner flores. No lo sé hasta el momento. Cuando mi madre me dijo por el político, algunos dicen que se ha escapado. Yo sé que en unos 10 años, cuando tú cumplas, volverá, pero yo espero nunca volvió. Cuando murió mi padre, mi mamá fue a buscarle por todo lado. Nadie lo quiso avisar de que lo hicieron como se dice un ritual. Nadie le comentó, solo dijeron que se ha escapado. Nadie. Y demoró meses para saber la realidad. Una que otra se los escapó, ya ha muerto. Posterior a la muerte de Laureano Machaca, hay unas refriegas, ¿sí?, de los hacendados, ¿sí?, que ahora muerto Laureano, otra vez vuelven a tener el poder, ¿sí?, y hacen una persecución fatal a todos los que rodeaban a Laureano Machaca. Son los Burgoa, son los Larrea, ¿sí?, son familias íntegras, ¿sí?, y ellos se unen cuando hay sus intereses propios. Lamentablemente en el mundo indígena muchos han sacrificado sus vidas y no han sido retribuidos, ¿no? Y muchos tal vez, como yo digo, han sido ignorados y aún están ignorados en la historia misma del mundo indígena. Hay veces da por su pueblo la vida, tal vez sin pensar en sus hijos. Los hijos son los que sufrimos, los que pagamos. Mi padre, cada vez que nos hablaba de mi abuelo, siempre nos decía, esto, hijos, les cuento a ustedes, esto es entre nosotros. No quiero que salga de aquí. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? O sea, yo me di cuenta de que mi padre aún tenía temor de que estas personas quieran hacer una persecución hacia él. Autoridades pasas carquichas, autoridades que ucatman ya que se yucaja, tiuna caja, igual y ni narga ucamas pan, naro sintitas pan, tiuna caja, cascas pan, guayuna camhiwarixewa. Los Amaru, ¿sí?, traicionados por sus mismos familiares, su entorno familiar. Tupac Katari igual traicionado también cuando lo han retenido en Peña, ¿sí? Entonces hay un poco de resentimiento en el mismo indígena, ¿sí? Eso de que todos quieren ser los que van a liderar, ¿sí? Ahí hay una división interna que no empuja el proyecto general. Otro,
Los enemigos lo planifican muy bien. Ellos sí son unidos. Entonces, nosotros somos solo utilizados en sus intereses de ellos, en este caso de Laureano, ¿no? Nos hacen enfrentar indio contra indio y los beneficiados de todo eso son otros. Ñahay nanaka hilir puntaq hiwarap chahaykut humanakaja somsarnaqa sipkakisman akama suma kuna sahan kuna istinlay haqin apnaqa sinlay humanaka sartas sipkakisman sakiris naja. Pero este proyecto de Laureano ha sido independiente, ¿sí? Solo el movimiento indígena nada más, sin intervención de ninguna clase, ¿sí? Es el mayor aporte que ha tenido. O sea, nos ha mostrado el camino a que el indio sí puede tomar el poder, ¿no? Ese es el mayor aporte que nos hace Laureano. Escuchar el nombre de mi abuelo, Laureano Machaca Cota, es la búsqueda de la justicia y la autosuperación. Laureano Machaca, no solo para mí, sino para el mundo indígena, significa mucho, ¿sí? Significa reivindicación, significa dignidad, ¿sí? Y de que la lucha de nuestros líderes indígenas, ¿sí?, está latente.